Hola, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a resolver un ejercicio por el método de mallas. Es un método que se utiliza cuando tenemos circuitos en los cuales tenemos varias fuentes. Y es una especie de método abreviado de lo que es el método de Kirchhoff, en el cual se consideran todas las corrientes de los distintos ramales del circuito en forma independiente. El método de mallas tiene la ventaja de que considera como que cada una de las mallas del circuito es independiente y por lo tanto marca solamente una corriente por malla. Vamos a ir explicando paso a paso de qué se trata este método. En primer lugar, vamos a explicar cuáles son los pasos a seguir para resolver un ejercicio por el método de mallas. Los pasos a seguir son los siguientes. El primer paso es simplificar el circuito. ¿Sí? O sea, llevar el circuito a su mínima expresión. Todo lo que se pueda hacer aquí para simplificar el circuito lo hacemos. Como por ejemplo, agrupar fuentes si se encuentran en serie o en oposición, como en el caso de estas dos, que aquí están en oposición porque están unidas por el polo negativo. En este caso se restarían las fuerzas electromotrices. 18 menos 12 nos quedaría una sola fuente de 6 voltios. Agrupar todas aquellas resistencias que se encuentran en serie o en paralelo, por ejemplo este paralelo de aquí del medio, resolverlo y dejar solamente una resistencia equivalente, estas otras dos que están por aquí en serie, sumarlas y dejar solamente una resistencia equivalente. ¿Sí? Simplificar todo lo que se pueda de manera de llevar el circuito a su mínima expresión. Segundo paso, marcar el sentido de las corrientes. Como yo le dije, lo que vamos a hacer es marcar una corriente por cada malla, como si cada una de las mallas fuera un circuito independiente. Ahora lo vamos a explicar a continuación. Número 3, marcar la polaridad de las resistencias. Nosotros lo que hacemos una vez marcado el sentido de la corriente es establecer la polaridad de las resistencias, indicando positivo el extremo de la resistencia por donde entra la corriente y negativo el extremo por donde sale. También se puede establecer la misma convención, pero al contrario. O sea, negativo por donde entra, positivo por donde sale. Cualquiera de las dos convenciones es válida. En mi caso particular, yo utilizo positivo por el lado que entra la corriente y negativo por el lado que sale. Ahora lo vamos a ver aplicado en la siguiente pantalla. Número 4. Plantear las ecuaciones. O sea, una vez que tenemos el circuito simplificado, que ya marcamos las corrientes, marcamos la polaridad de las resistencias, comenzamos a plantear las ecuaciones aplicando para esto la ley de Kirchhoff de tensiones, realizando la suma algebraica de todas las tensiones que componen las mallas. Número 5. Resolver las ecuaciones. Una vez planteado el sistema, hay que resolverlo. Y para resolver un sistema de ecuaciones, podemos recurrir a cualquiera de estos métodos. Sustitución, igualación, reducción y método de Cramer, que es un método que se basa en matrices y determinantes. Yo en este caso voy a resolver por el método de Cramer, que quizás es el menos conocido, pero como todo sistema de ecuaciones se puede resolver por cualquiera de los otros métodos también, sustitución, igualación o reducción. Yo en particular en esta ocasión lo voy a resolver por el método de Cramer. Bueno, muy bien, entonces como les dije, el primer paso para aplicar el método de mallas es simplificar el circuito. ¿Y qué es lo que podemos simplificar aquí? Bueno, vamos a ver. Por un lado, acá tenemos dos fuentes. Tenemos una fuente de 18 voltios y en la misma malla, o sea, en el mismo circuito cerrado, tenemos una fuente de 12 voltios. Así que como estas dos están en oposición, porque están unidas por polos iguales, o sea, se unen por los dos negativos, resulta que la resultante de ambas es la resta de sus fuerzas electromotrices, que es 18 menos 12, lo cual nos da un total de 6 voltios. Vale decir que yo en esta malla puedo poner una sola fuente de 6 voltios. Luego tengo dos resistencias en paralelo, por acá, dos resistencias en paralelo, donde haciendo la resistencia equivalente determinamos el valor de esa resistencia total en paralelo, lo cual nos da 3.6 ohmios. Fíjense ustedes, estoy usando el método producto sobre suma. 9 por 6 sobre 9 más 6, o sea 54
dividido 15 me da 3.6 ohmios. Vale decir que estas dos resistencias se pueden reemplazar por una sola de 3.6 ohmios. Estas dos fuentes se pueden reemplazar por una sola de 6 voltios. Y otra cosa que tengo por acá es una resistencia de 3 ohmios en serie con una de 4 ohmios. Las puedo juntar y establecer el valor de la resistencia equivalente haciendo la suma. 3 más 4, 7. 7 ohms. Acá lo tiene. Bien, entonces todo eso a mí me va a llevar a un circuito mucho más sencillo, que lo vamos a ver a continuación. Bueno amigos, así es como me queda el circuito ya simplificado. Recuerdan que teníamos una resistencia de 3.6 acá, que era el resultado del paralelo, una resistencia de 7, que era la suma de 4 más 3, dos resistencias que estaban en serie por aquí, y una fuente de 6 voltios, que era el resultado de restar las dos fuerzas electromotrices 18 menos 12, que eran dos fuentes que estaban en oposición. Como pueden ver, acá había dos fuentes, me quedó una sola. Acá había dos resistencias en paralelo, me quedó una sola. Y acá había dos resistencias en serie, me quedó una sola. Y hasta ahí puedo llegar con la simplificación. Ahora bien, lo que hago a continuación es marcar el sentido de las corrientes. Aquí tienen ustedes la corriente I1 y la corriente I2. Yo en este caso marqué ambas corrientes en sentido horario. Pero ustedes pueden marcarlas las dos en sentido antihorario, una horario y otra antihorario. En ese sentido pueden hacerlo como quieran, que no les va a afectar en lo más mínimo el resultado del ejercicio. Bien, yo las marqué las dos en sentido horario. Podría haber marcado una y una, podría haber marcado las dos antihorario, eso no importa. Bien, ¿cuál es el criterio que voy a establecer ahora para marcar la polaridad de las resistencias? Bueno, como les mencioné antes, voy a poner positivo del lado que entra la corriente y negativo del lado que sale. Observen aquí, si la corriente va en este sentido, de izquierda a derecha, este extremo de la resistencia sería positivo y este sería negativo. Positivo por el lado que entra la corriente y negativo por el lado que sale. Aquí luego, para la ecuación, voy a plantear una caída de tensión, que es el producto de la resistencia por la intensidad, R por I. Cuando en mi recorrido, este sería el sentido en el que yo recorro la malla, cuando en mi recorrido por la malla yo paso de más a menos, la caída de tensión va a ser negativa. Cuando en mi recorrido por la malla yo paso de menos a más, la caída de tensión va a ser positiva. Es decir, siempre pongo el último signo. Si en el recorrido, en la forma en que yo recorro la malla para ir planteando las ecuaciones, paso de más a menos, la caída va a ser negativa. Y si paso de menos a más en mi recorrido, la caída va a ser positiva. ¿Sí? Así que bueno, también les dije que ustedes podían marcar positivo del lado que entra la corriente o negativo del lado que sale, como lo hice yo, o también lo podían marcar en sentido contrario, que esto no les iba a afectar el resultado final. Lo único que les puede cambiar es el signo, si en lugar de dar positivo da negativo, pero el valor absoluto se mantiene, que es lo que importa. En cuanto a las fuentes, cuando yo voy a plantear la ecuación, si en mi recorrido por la malla paso de más a menos en la fuente, la fuerza electromotriz la voy a tomar como negativa, y si en mi recorrido paso de menos a más, voy a tomar esa fuerza electromotriz como positiva. Vamos a ver cómo planteamos las ecuaciones con los números del circuito, así nos queda más claro. Es conveniente colocar nombre o letras a los vértices de las mallas. Por ejemplo, yo aquí puse A, B, C, D, E y F. Yo acá diferencio dos mallas. Una malla es esta recorrida por la corriente I1 y la otra malla es esta de aquí recorrida por la corriente I2. Pero para marcar en forma prolija y clara cómo yo voy a efectuar el recorrido de la malla, lo que voy a hacer es, a través de las letras, indicar qué recorrido yo estoy haciendo en esa malla. Acá les estoy poniendo que hago el recorrido A, B, C, D, A. O sea que arranco en el punto A, B, C, D y vuelvo al punto A. ¿Puedo recorrer la malla en sentido horario o antihorario? Eso no me afecta. Puedo recorrer las dos en sentido horario, las dos en sentido antihorario, o una en un sentido y la otra en el otro. No me afecta para nada, lo único que me puede llegar a afectar es el signo del resultado, pero el valor absoluto se va a mantener. ¿Bien? Entonces ustedes arrancan del punto A y vienen recorriendo la malla en este sentido,
Lo primero que se encuentran es esta fuente de 6 voltios, en la cual en su recorrido, ustedes están pasando de menos a más. Vamos a cambiar el color de la herramienta para que no se nos confunda con la corriente. Entonces, ustedes vienen así, ustedes vienen de A hacia B. Ese es el recorrido que están haciendo. Entonces, en este recorrido, ustedes están pasando de menos a más. Por lo tanto, ustedes van a tener aquí que esta FEM de la fuente de 6 voltios va a ser positiva. ¿Por qué? Porque están pasando de menos a más. Y cuando yo paso de menos a más, la FEM es positiva. 6 positivo. Bien. Continuamos. Ahora, bajamos por esta rama central. O sea que nuestro recorrido ahora va a ser por acá. Venimos del punto B al punto C. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos esta resistencia de 3.6 ohmios, la cual en principio, como está en la rama central, sería recorrida por ambas corrientes, digamos, I1 e I2. Entonces nosotros tenemos que plantear la caída de tensión con respecto a I1 y la caída de tensión con respecto a I2. Vean ustedes. Si estamos aquí, a su izquierda de la resistencia 3,6, a la izquierda de la resistencia 3,6, viendo la pantalla por supuesto de frente como ustedes la están viendo, pasamos de más a menos. ¿Cómo yo llegué a estos polos? Bueno, ya les dije, por donde entra la corriente es más, por donde sale es menos. Entonces, como I1 entra por este extremo y sale por este otro, con respecto a I1, este extremo de la resistencia es positivo y este es negativo. Pero con respecto a I2, que va en sentido contrario, o sea, I1 baja e I2 sube, entonces la polaridad con respecto a I2 es a la inversa. Entra la corriente por aquí, así que este extremo es positivo, y sale la corriente por acá, de manera que este extremo es negativo. Cuando voy a plantear la caída de tensión, lo tengo que hacer con respecto a ambas corrientes. Entonces, con respecto a I1, yo voy a poner menos 3,6 por I1. ¿Por qué? Porque con respecto a I1 paso de más a menos. Pero con respecto a I sub 2 estoy pasando de menos a más. Por lo que les expliqué recién, I1 va para abajo, I2 va para arriba, va en el sentido contrario. Entonces, con respecto a I1 es menos 3,6 por I1, pero con respecto a I2 es más, porque paso de menos a más, 3,6 por I2. Y eso lo tienen aquí, observen. Es menos 3,6 por I1 más 3,6 por I2. Y así planteo las caídas de tensión en esta resistencia, que por tratarse de la resistencia que está en la rama central, debo considerar la caída de tensión con respecto a ambas corrientes. Luego me encuentro una fuente de 6 volts, en la cual en mi recorrido, a través de la malla, yo estoy pasando de menos a más. O sea que esto va a ser más 6 voltios. Y aquí lo voy a escribir como más 6. Más 6. La fuente sí, obviamente la voy a poner una vez sola. Así que de manera que después sigo en mi recorrido. Sigo por acá, no tengo nada, no tengo resistencia, no tengo fuente, así que ahí no hay nada que agregar en la ecuación. Y finalmente cerramos la vuelta por acá, subiendo desde el punto D hasta el punto A, donde tengo una resistencia de 7 ohmios, la cual es positivo aquí abajo y negativo aquí arriba, porque la corriente entra por este extremo y sale por este otro. Así que como estoy recorriendo la resistencia de más a menos, voy a poner menos 7 por I1. Y es lo que escribí acá. Así entonces me queda planteada la ecuación en la primera malla. ¿Bien? Así es como me queda planteada la ecuación en la primera malla. En la segunda malla voy a hacer el recorrido B, E, F, C, P. Observen ustedes. B, E, F, C, B. Y ahí se cerró la malla, se cerró mi recorrido. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a venir de B hasta E, no hay absolutamente nada, ni fuente ni resistencia, no hay nada que poner en la ecuación. Pero cuando bajo desde E hasta F me encuentro con una resistencia de 7 ohmios y estoy pasando de más a menos. Entonces la caída de tensión aquí en esta resistencia va a ser menos
7 y 2. Acá está. Menos 7 y 2. Después continúo por aquí. De F hasta C. Estoy pasando por una fuente de 3 voltios y estoy pasando de más a menos. Entonces es menos 3. Acá la tienen. Menos 3. Subo después por esta rama y me encuentro con la fuente de 6 voltios. Estoy pasando de más a menos. Entonces son menos 6. Acá lo pusimos, a ver, acá, menos 6, acá. Y cuando paso por la resistencia de 3,6, se van a encontrar, bueno, acá se me complicó. Cuando paso por la resistencia de 3,6, se van a encontrar que tienen positivo aquí y negativo acá, con respecto a I2. Pero con respecto a I1, al revés. Lo mismo que nos pasó cuando recorrimos la primera malla. Cuando pasamos por la resistencia de la malla central, siempre hay que plantear la caída de tensión con respecto a ambas corrientes, I1 e I2. Entonces, con respecto a I2, yo estoy pasando de más a menos. Por lo tanto, va a ser menos 3,6 por I2. Acá lo tiene. Menos 3,6 por I2. Pero con respecto a I1, yo estoy pasando de menos a más. Entonces va a ser más 3,6 por I1. Aquí está. Más 3,6 por I1. Y así termino de recorrer la segunda malla. Y así es como me queda la segunda ecuación del sistema. ¿Bien? Hacemos un repaso si quieren. Partimos del punto A. Acá es más 6, menos 3,6 y 1, más 3,6 y 2, más 6, menos 7 y 1. Y en la segunda malla es menos 7 y 2, menos 3, menos 6, menos 3,6 y 2, y más 3,6 y 1. Ahora voy a simplificar estas ecuaciones, voy a reducir términos semejantes. Fíjense ustedes que tenemos por acá. Voy a reducir primero los términos en I1. ¿Bien? Primero los términos en I1. Fíjense acá. Tienen menos 3,6 y 1 y menos 7 y 1. Entonces, menos 3,6 y 1 y menos 7 y 1, signos iguales se suman y se pone el signo común, nos da como resultado acá menos 10 y 1. Empiezo por los términos en I1, continúo por los términos en I2 y por último pongo los términos independientes que son las fuerzas electromotrices. ¿Bien? ¿Cuáles son los términos en I2 en esta ecuación? 3,6 y 2 y nada más, no hay otro término en I2. Entonces lo pongo acá, más 3,6 y 2. Las fuerzas electromotrices, tengo 6 acá y 6 acá. Los dos son positivos, 6 más 6, 12. Y ahí simplifiqué la primera ecuación. Que le voy a poner ecuación número 1 para no volver a repetir todas estas letras de acá. La ecuación número 2, que es esta, también hago reducción de términos semejantes, observen. Primero los términos en I1, ¿cuáles son? Solito este. A ver, solito este. 3,6 y 1, acá está. 3,6 y 1. Los términos en I2, y bueno, tienen 3,6, menos 3,6 y 2, y menos 7 y 2. Estos dos dan menos 10,6 y 2. Y las fuerzas electromotrices tienen menos 6 y tienen acá menos 6 y menos 3. Acá los tienen los dos juntitos, es menos 9. Entonces ponen acá menos 9. Y todo eso es igual a 0. Fíjense ahí. Entonces acá, perfecto. Tenemos la segunda ecuación simplificada. Y aquí escribimos cómo nos quedan las ecuaciones. Pero para resolver por el método de Cramer, tengo que pasar los términos independientes para el otro lado del signo de igual. Entonces, en vez de igualar a 0,
paso los términos independientes para el otro lado. O sea, este menos 9 lo paso acá como 9 y este más 12 lo paso como menos 12. Y aquí les queda el sistema con las dos ecuaciones listo para resolver, con los términos en I1, en I2 y los términos independientes, que hay que pasarlos para el otro lado del signo de igual para poder aplicar el método de Cramer. Bueno, una vez que tenemos las ecuaciones, fíjense, acá está el sistema, como me quedó, ya hice todas las simplificaciones, habidas y por haber. Voy a aplicar el método de Cramer. Para esto, yo voy a comenzar calculando el determinante delta. ¿Cómo se hace? Bueno, se ponen los coeficientes de I1 e I2 aquí abajo, respectivamente. Y los coeficientes de I1 en las dos ecuaciones son menos 16, perdón, menos 10.6, mal me expresé yo, menos 10.6 I1, o sea que es menos 10.6, es el coeficiente, la parte numérica, lo puse acá. Y en la segunda ecuación, el coeficiente de I1 es 3.6. Lo puse acá. O sea, puse coeficientes de I1 en la primera y en la segunda ecuación, en esta columna. En la segunda columna voy a poner los coeficientes de I2. Estos son 3.6 en la primera ecuación, acá está, y menos 10,6 en la segunda ecuación, por aquí. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, ahora lo que voy a hacer es multiplicar cruzado estos números. Voy a multiplicar, por ejemplo, hacia abajo, en diagonal, menos 10,6 por menos 10,6, menos por menos más, 10,6 por 10,6, 112,36. ¿Sí? Producto de multiplicar cruzado los dos números de estas columnas. Ahora voy a multiplicar cruzado pero hacia arriba. Y cuando multiplico cruzado hacia arriba, voy a cambiar el signo del producto. 3,6 por 3,6 son 12,96. Más por más es más, pero como tengo que cambiar el signo, queda menos. Y luego hago la resta. 112,36 menos 12,96 me está dando 99,4 y ese es el valor del determinante que ya van a ver ustedes para qué lo vamos a utilizar. Bien, volvemos a repetir esto. Ponemos los coeficientes de I1 en la primera y en la segunda ecuación. Los coeficientes de I2 en la primera y en la segunda ecuación. Multiplicamos cruzado hacia abajo, ponemos el resultado aquí. Multiplicamos cruzado hacia arriba y ponemos el resultado con el signo cambiado. Hacemos la operación, la suma algebraica, en este caso una resta, y nos da el valor del determinante delta. Acto seguido, vamos a hallar el determinante de I1, o sea, delta I1. Para eso, los determinantes de I2 van a quedar como estaban. O sea, acá era 3,6 y acá era menos 10,6. Estos no se tocan, quedan como están. Igual que acá. Igual que en el cálculo de delta. Pero los coeficientes de I1 los voy a cambiar por los términos independientes. O sea que el coeficiente de I1 no lo voy a poner acá, ni el de I1 en la segunda ecuación tampoco. Voy a poner los términos independientes. ¿Cuáles son? Son menos 12, lo puse acá, en reemplazo del coeficiente de I1 en la primera ecuación, y 9, que lo puse acá en reemplazo del coeficiente de I1 en la segunda ecuación. ¿Se entiende? Dejo los coeficientes de I2 como estaban, en la segunda columna, pero en la primera columna reemplazo los coeficientes de I1 por los términos independientes de ambas ecuaciones. Y nuevamente vuelvo a multiplicar cruzado. De arriba hacia abajo, hago el producto, menos 12 por menos 10,6, menos por menos más, 127,2. Y cuando hago el producto hacia arriba, voy a cambiar el signo. 9 por 3,6 son 32,4, más por más es más, pero pongo menos. Recuerden, siempre cuando multiplican hacia arriba, cambian el signo. Hacemos la resta, 127,2 menos 32,4,
y nos está dando 94.8. Esto es el coeficiente, perdón, el determinante de I1, delta de I1, delta de I1. Ahora vamos a calcular delta de I2. Delta de I2, siempre con respecto al primer cálculo que hice del determinante, aquí, en las primeras columnas que planteé. Bueno, como estoy hallando el determinante de I2, los coeficientes de I1 quedan igual como estaban en el cálculo de delta, aquí. Menos 10,6 y 3,6, vean ustedes. Menos 10,6 y 3,6, quedan igualitos, no se toca nada. Pero ahora hay que cambiar los coeficientes de I2 por los términos independientes, que como vimos eran menos 12 y 9. ¿Se dan cuenta? Ustedes cambian los coeficientes por los términos independientes de la incógnita cuyo determinante están calculando. Por ejemplo, si quieren calcular el determinante de I1, cambian los coeficientes por los términos independientes de I1. Y si quieren calcular el determinante de I2, cambian los coeficientes de I2 por los términos independientes y los de I1 los dejan como estaban. De más está decir que este sistema se puede calcular por cualquiera de los otros métodos conocidos también. Reducción, igualación, sustitución. Pero se me ocurrió aplicar el de Cramer, que creo que me parece que es uno de los menos conocidos. Bueno, vamos a hacer el producto aquí. Multiplicamos para abajo. Menos por más, menos. 10,6 por 9, 95,4. Menos 95,4. Acá está. Multiplicamos para arriba. 3,6 por menos 12. Más por menos menos, pero queda más porque hay que cambiar el signo cuando multiplicamos hacia arriba. Son 43,2 positivo. Hacemos la suma algebraica, que en definitiva se convierte en una resta. Signos distintos se restan, se pone el signo del mayor valor absoluto. Y esto nos da menos 52,2, que es el determinante de I2. Así que tenemos calculado el determinante delta, el determinante de I1, que es 94,8, y el determinante de I2, que es 52,2. Estos tres numeritos son muy importantes. Los vamos a transferir ahora a la siguiente pantalla, porque de acuerdo a estos numeritos vamos a calcular los valores de la corriente I1 e I2. ¿Sí? Y eso lo vamos a hacer a continuación. Bueno, ya tenemos los determinantes. ¿Recuerdan? Los habíamos calculado en el paso anterior. Son estos. El determinante de I1, que es 94,8. El determinante de I2, que es menos 52,2. Y el determinante, a secas, que es 99,4. Ahora vamos a hallar las intensidades. I1 es igual delta I1 sobre delta. Delta I1 está acá, es 94,8. Sobre delta, 99,4. Para eso hallamos los determinantes en el paso anterior. Para ahora poder resolver las incógnitas, las intensidades I1 y I2. I1 es igual delta I1 sobre delta. Delta I1, 94,8, sobre delta, que es 99,4. Eso nos está dando un total de 0,95 amperes. Este es el valor de la corriente I1. Vamos a I2. Delta I2 sobre delta. Siempre sobre delta. Para I2, delta I2 sobre delta. Para I1, delta I1 sobre delta. Delta I2 vale menos 52,2, acá está, y delta es 99,4. Hacemos el cociente y nos da 0,53 negativo. ¿Ven que yo les dije que les podía dar negativa a la corriente, pero el valor absoluto siempre va a ser el mismo? Eso quiere decir que nosotros marcamos mal el sentido de las corrientes. O sea, ese sentido arbitrario que marcamos no coincide con el sentido real. Pero despreocúpense por eso, porque lo único que los va a afectar una diferencia de signo nada más. Así que tienen I2, delta I2 sobre delta es menos 52,2 sobre 99,4, es igual menos 0,53 amperes. Este es el valor de I2. Y ahora I3 es I1 menos I2. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes se acuerdan que en la rama central I1 iba en un sentido, I1 iba hacia abajo e I2 iba hacia arriba. Cuando en la rama central las dos corrientes, I1 e I2, van en distintos sentidos, se restan. Y cuando van en el mismo sentido, se suman.
Si quieren podemos volver ahora a ver el circuito original, inicial, y van a ver bien de dónde sale esto de la resta. Pero recuerden, ustedes marcan las corrientes de cada malla como si las mallas fueran independientes. En el sentido que ustedes quieran las marcan. Y les pueden quedar las dos para el mismo lado, en cuyo caso I1 se suma con I2, o las dos en diferentes sentidos, en cuyo caso se restan como sucede en este ejercicio. Entonces ustedes dicen, I3 es igual a I1 menos I2. Y vean esto, atención que a veces un error muy común es que nos equivocamos en el signo acá. Es I1, que es 0,95, menos I2, pero resulta que I2 es menos 0,53. Entonces es 0,95 menos, paréntesis, menos 0,53. Y este menos con este menos se convierte en más. Menos por menos más. Así que les queda 0,95 más 0,53. Atento con ese detalle de los signos que a veces nos lleva a cometer un error en el último paso del ejercicio. Esto nos da 1,48 amperes, siendo este el valor de I sub 3. Bueno, aquí lo fundamental es que ustedes sepan plantear las ecuaciones, o sea, llegar hasta el momento en el que plantean las ecuaciones y las simplifican, las reducen a su mínima expresión. A partir de ahí el sistema lo pueden resolver por cualquiera de los métodos, el que más les guste o el que ustedes conozcan, sustitución, reducción, igualación, o por el método de Cramer si les resultó interesante, si les resultó práctico. Pero en sí, la parte de fundamento eléctrico es saber plantear las ecuaciones. Ahí está el secreto de la aplicación del método de mallas. Y no importa cuántas mallas sean, si ustedes saben plantear las ecuaciones, luego todo se reduce a un problema matemático que consiste en la resolución de ese sistema de ecuaciones. Bueno, ¿ven lo que les dije? Que I1 e I2 se restaban. ¿Por qué? Bueno, esperen un poquito que le voy a cambiar el color a la herramienta. Aquí. Fíjense que I1 está en sentido horario. Quiere decir que por la rama central pasa en este sentido, de arriba hacia abajo. I2 también la puse en sentido horario. Quiere decir que en la rama central pasa de abajo hacia arriba. Por eso I3, que es la de la rama central, resulta ser la resta de ambas corrientes, porque van en sentido contrario. Si fueran en el mismo sentido, sería la suma. A eso me refería hoy cuando le planteé que I3 es igual a I1 menos I2. Bueno, hay que practicar, hay que hacer muchos ejercicios de esto. Como ya les dije, creo que lo fundamental consiste en llegar al planteo de las ecuaciones. Después lo demás es pura matemática y utilizar el método que a ustedes les quede más cómodo. Bien, muchas gracias por su atención y será hasta la próxima clase.